El día de hoy vamos a hablar de las capas superficiales. Las capas superficiales son otro tipo de estructuras presentes en las bacterias. Es importante mencionar que estas estructuras no se encuentran en todas las bacterias, que a diferencia de la membrana citoplasmática y de la pared celular bacteriana, que están en todas las bacterias, las capas superficiales solamente se encuentran en algunas de ellas. Pero primero vamos a ver ¿qué son las capas superficiales o cómo están formadas? Bueno, pues aquí tenemos el componente de las capas superficiales, el glicocálix, conocido también como glucocálix o glicálix, tiene diferentes nombres. En realidad, este nombre es un nombre genérico, es decir, abarca a diversos compuestos. Estos compuestos tienen básicamente polisacáridos y proteínas. Entonces, el glicocálix es un material polisacárido. Recuerden que polisacárido se refiere a que es un carbohidrato complejo. Es un material polisacárido que se extiende alrededor de la célula. En este caso, este material se va a extender alrededor de algunas bacterias, porque recuerden que no todas las bacterias tienen capas superficiales. Tenemos dos tipos de capas superficiales. La primera es la cápsula. Podemos ver en esta imagen una representación de una bacteria. Todas las bacterias, como todas las células, tienen membrana plasmática o membrana celular o membrana citoplasmática, es lo mismo. Todas las bacterias tienen pared celular y algunas bacterias van a tener una estructura como esta que es la cápsula. Aquí podemos ver que la pintan lisa. ¿Por qué? Porque la cápsula es una estructura rígida y es una diferencia importante con la otra capa superficial que les voy a mencionar. La cápsula es una estructura rígida que rodea a las bacterias en el caso que éstas la tengan. En esta imagen podemos ver cómo se tiñen las cápsulas. Hay una tinción específica para ver si una bacteria tiene cápsula o no. Entonces aquí podemos ver que el halo que se observa alrededor de las bacterias pues es la cápsula, ¿sí? La cápsula tiene diferentes funciones. Una de ellas es proteger a la bacteria de la desecación. Desecación es un término que es sinónimo de deshidratación. Para todos los seres vivos es importante el agua. Así como nosotros necesitamos agua para mantenernos sanos, para estar vivos, también las bacterias necesitan agua en su medio ambiente. Si llega a pasar que por alguna razón se pierde agua en ese hábitat o en ese medio ambiente o en ese medio de cultivo, la bacteria puede morir por falta de agua. Sin embargo, las bacterias con cápsulas tienen cierta protección a la desecación que les confiere la cápsula. Pero además de eso, de permitirles la supervivencia, la cápsula tiene otras dos funciones importantes que van de la mano y que tienen que ver, pues en este caso, con nosotros y con las enfermedades que nos pueden causar. Las cápsulas sirven para proteger a la bacteria de la fagocitosis. La fagocitosis es un mecanismo por el cual las células van a ser, digamos, comidas, ¿sí? En este caso, la fagocitosis es un tipo de endocitosis, es decir, que una célula se va a comer o se va a endocitar o fagocitar a otra. O sea, en este caso se habla que las bacterias van a ser reconocidas por ciertas células del sistema inmunológico. Estas las van a engullir o las van a fagocitar tratando de eliminarlas. Entonces, lo que pasa con las bacterias con cápsula es que se resisten, por así decirlo, a la fagocitosis. Y además la cápsula es como una estructura fuerte, como si fuera un escudo alrededor de la bacteria, como si esa bacteria estuviera vestida con una armadura de metal y entonces también es resistente al ataque de los anticuerpos. ¿Cómo es que la bacteria va a evitar la fagocitosis? Bueno, el sistema inmunológico tiene como principio reconocer lo propio de lo extraño. Es decir, si entra una bacteria que no debe estar en mi cuerpo, inmediatamente la va a reconocer como algo extraño y algo peligroso y la va a tratar de matar, de eliminar. ¿Qué pasa con las bacterias con cápsula? Imaginemos que estos puntos naranja son moléculas
que nuestras células reconocen como extrañas. ¿Sí? Como dice aquí, patrones asociados a patógenos. Esto, si ve esto, es un foco rojo que le dice que lo tiene que destruir. Pero ¿qué pasa con las bacterias con cápsula? Que la cápsula precisamente protege estas moléculas y entonces los fagocitos no son capaces de verlo y por lo tanto no lo van a fagocitar. Entonces no lo van a reconocer y esto la vuelve que sea más peligrosa. Las bacterias con cápsula suelen ser más virulentas, o sea, la cápsula aumenta la virulencia de las bacterias. La virulencia es qué tan malas pueden ser. En este caso, por ejemplo, tenemos como bacterias encapsuladas a Haemophilus influenza, a Streptococcus pneumoniae. Ambas bacterias son bacterias que son capaces de formar cápsula y esto las hace más virulentas. Especialmente si hablamos de alguna población vulnerable, como son los niños menores de 5 años, los mayores de 60 años, bueno, pues tienen más problemas para combatir este tipo de bacterias. Afortunadamente tenemos vacunas, recuerden, las cuales pues nos ayudan a mejorar nuestra salud y evitan que nos enfermemos. Y precisamente la vacuna del neumococo se aplica a esos grupos de población en riesgo, porque les repito, Streptococcus pneumoniae es una bacteria encapsulada. Por otro lado, tenemos otra estructura que también es una capa superficial, pero que a diferencia de la cápsula, que es una capa rígida, esta es una estructura flexible. Esta es conocida como capa mucosa. En esta imagen, si ustedes se fijan, están muchas bacterias amontonaditas, juntas, y arriba se ve como una protección sobre ellas. Bueno, la capa mucosa es como un tipo de estructura mucoide, flexible, gelatinosa, que permite que las bacterias se agrupen y imagínense que quedan dentro de esa estructura de gel. Y eso se llama biopelícula. Entonces, la capa mucosa es una estructura flexible, también es una capa superficial que permite formar biopelículas. Una de las biopelículas más famosas, más conocidas y más temida probablemente es la que se forma en los dientes y es conocida como caries. Pero, ¿qué es una biopelícula? ¿Cómo se forma una biopelícula? Bueno, en esta imagen tenemos ejemplificado cómo se forma la biopelícula. Primero van a llegar las bacterias. Algunas de estas bacterias o varias de ellas van a ser capaces de producir esa capa mucosa. Puede ser que alguna la forme e invita a las demás a esa capa mucosa. Ahí se pueden proteger todas. Entonces, lo primero es que se adhieren a la superficie. Imaginemos que es el diente. Se adhieren esas bacterias a la superficie, se empiezan a comunicar, entonces alguna de ellas o varias de ellas producen capa mucosa y después vamos a tener esto. Ya están protegidas en la capa mucosa. En esta capa mucosa pasan los nutrientes. Ellas siguen alimentándose, pero están protegidas. Sigue creciendo y entonces va a llegar un punto en el que algunas bacterias se salgan de esta biopelícula y vayan a otro diente, por ejemplo, si estamos hablando de la caries. Entonces se van a salir, se van a desprender y van a migrar a otro diente. Entonces la caries es una de las biopelículas más comunes. Una biopelícula entonces es un conjunto de bacterias que están ahí juntas, protegidas en una capa mucosa, ¿sí? Y pueden formarse no solamente en los dientes, por ejemplo, en los catéteres, pueden formarse incluso en recipientes, aunque sean lisos. Mientras la bacteria tenga la capacidad de fijarse y de producir esta capa de mucosa o capa de gel, entonces va a poder formar una biopelícula. Y les repito, no todas las bacterias tienen capas superficiales, no todas tienen cápsula, ni todas forman biopelículas. Pero si hablamos del diente y seguimos con la caries, ¿cómo nos quitan la caries? Pues simplemente tiene que ser con un proceso mecánico, con un raspado, ¿sí? Es la única manera de eliminar esa biopelícula. Así como en los dientes solamente raspando se eliminan, lo mismo pasa, por ejemplo, en una superficie lisa. Pensemos en la industria de alimentos, en un recipiente donde se formó una biopelícula. Solamente raspando, tallando, cepillando, la podemos eliminar, ¿sí? Entonces, estas dos son las capas superficiales que pueden formar las bacterias, las cápsulas y las capas mucosas.